Hola, ¿cómo están todos? Otro de nuestros episodios aquí del Open Finance Tribe, hablando y derivando todo lo que va a tener que ser Open Finance para que México tenga la mejor implementación, estructuración de Open Finance de la región. Hoy tenemos el súper honor de poder contar con Héctor Arias. ¡Uy! Él es Global Leader de Banca Retail en Red Hat. Tiene más de 20 años de experiencia en banca liderando estrategias de negocio, de open banking, de transformación digital y de nuevos negocios digitales en varios mercados, incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos y América Latina. Antes de Red Hat, entre otros roles, trabajó como Head de Open Banking Business Operations en BBVA Global y director de Open Banking y Transformación Digital en BBVA USA, diseñando y lanzando la plataforma abierta global de BBVA desde su origen. Héctor es ingeniero superior en telecomunicación por la Universidad de Vigo y licenciado en economía por la UNED. Adicionalmente, ha realizado el programa de desarrollo directivo de IESE. Entonces, Héctor ya nos lleva muchos años de ventaja en todo lo que nosotros apenas estamos planeando, pensando. Y justo esta parte de este cuestionamiento, ¿no? ¿Por dónde viene la parte de los bancos? ¿Cómo lo ven? ¿Por qué tanto al proyecto, no? Y de repente cuando vemos un rezago aquí en México, ¿por dónde va a venir toda esta, todo, toda esta nueva innovación y todo? Entonces, la verdad es que, Héctor, te súper agradecemos, lo estamos platicando un poquito ahorita fuera de micrófono, pero la verdad es que estamos súper honrados de contar contigo. Nos ayudas en esta serie de webinars, porque veníamos hablando muy política, o sea, muy de estructura, muy de la parte de la regulación, y empezamos a hablar mucho de primero como la Alianza del Pacífico, que hablamos qué queríamos de casos de uso hacia Latinoamérica. Después hablamos Chile, después hablamos todo nuestro framework, hablamos de Brasil y ahora Héctor nos trae muchos nuevos insights de Estados Unidos y de otras latitudes. Entonces, Héctor, muchísimas gracias. Sí, te dejo para que puedas ir presentando, si nos ayudas con tu presentación y yo ahorita la subo al stage. Muchísimas gracias a todos. No se les olviden, vayan anotando sus preguntas para que al final las vayamos contestando. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Beatriz, por la introducción, por la presentación. Y para mí es un placer y un honor un poco estar contigo y con todos vosotros en este webinar, un poco aprovechando esta para mí la tarde del viernes, porque yo estoy en Madrid. Para mí son las 7 de la tarde, pero es una hora fantástica para compartir un poco pues experiencias y conocimientos, ¿no? En esto del Open Finance, Open Banking. Y un poco has hablado de Beatriz, un poco ha contado un poco mi experiencia. Esto no, pues ya soy viejo en esto. Empecé en el año 2014, como trabajaba para una entidad financiera, para BVA, que lo dijo antes Beatriz, y un poco ahí estuvimos configurando la estrategia global un poco que queríamos para esta plataforma. Y estuve llevando esto durante un año y pico, luego me fui a Estados Unidos y desde Estados Unidos pues un poco pues lanzamos una plataforma de APIs que en su día llegó a ser pues muy, me atrevo a decir, conocida, y tuve la oportunidad un poco de eso, desde el punto de vista del banco, de comercializar, de hacer crecer esa plataforma, relacionar mucho con fintechs, aprobar muchos negocios, otros no tanto. Y bueno, son conocimientos que tal y como estaba el mercado, en ese momento hablo desde 2015 al 2019, más o menos, pues era un mercado súper activo. O sea, era una situación en la que era, bueno, muy fácil, iba a decir relativamente, pero no, era muy fácil encontrar fintechs o empresas que quisieran integrar las APIs de un banco, porque era algo que tenía pues mucha demanda y aceptación. El reto en ese momento era que nos metíamos en un mercado, en un negocio que no estaba regulado, en ningún sentido. O sea, tener regulación no significa, como pasa en muchas regulaciones de Open Banking, el obligatoriamente, desde el punto de vista de un banco, abrir APIs, pero, pero que hubiese algún marco legal, ¿no? Algo que nos permitiese hacer partnerships con terceros, ¿no? Seguramente los que estáis siguiendo Estados Unidos, pues habréis visto en los últimos 2 años, año y pico, cómo el escrutinio, ¿no? del negocio del banking as a service ha estado pues, muy encima, ¿no? Porque esta
ausencia de regulación un poco pues hacía que dependiendo del perfil de los bancos, hubiese entidades con más apetito de riesgo, o sea, haciendo partnerships con fintechs muy ambiciosas y otros menos ambiciosas. Entonces, bueno, pues el tema de riesgos es importante en todo esto y la regulación ayuda. Entonces, yo un poco, bueno, como os habéis dado cuenta, ya tiendo a hablar un poquito, o sea, voy a intentar ir al punto. Eh, Voy a contaros un poco en 5 minutos, en unas pocas slides, cuál es mi opinión general del contexto, ¿no? Y luego vamos directamente a esto que va a llegar a Estados Unidos, se espera en los próximos par de meses, que ya se apruebe definitivamente una regulación de Open Banking. Hablaremos de su alcance, ¿no? De los participantes, de los plazos que manejan, de los datos que se van a abrir, los procesos a alto nivel de autorización de terceros, porque tiene grandes cambios con respecto a otras regulaciones, es muy diferente, y algunos requerimientos de servicio y, por último, los estándares, que es un poco lo que todo el mundo le suele interesar mucho, cuáles son los estándares de todo esto. En cuando hable de esta propuesta de regulación, y digo bien propuesta de regulación porque la CFPB, que es un poco el cuerpo regulatorio que se encarga de todo esto, todavía lo maneja en modo de propuesta y va a ser dentro de unos meses cuando ya se apruebe definitivamente. Digamos que voy en esta presentación a hacer hincapié en las grandes diferencias con la PSD2 de Europa, Open Banking del Reino Unido o la de Brasil, etcétera. Un poco para las cosas que me parecen más particulares. Entonces, como contexto general, un poco, es decir, que el futuro de los servicios abiertos es de los servicios financieros es abierto, ¿no? Que significa que todo apunta a que los bancos dejan de ser tanto monolitos, ¿no? Donde tienen todos los componentes tecnológicos, todos los procesos, todos los canales de distribución están controlados por los bancos, y no porque sean muy malos, sino porque el hecho de que sean un negocio regulado obliga a tener control, y la mejor forma de controlar las cosas es hacerlas tú o tenerlas en tu casa. Hacerlas fuera, pues, es más difícil de controlar. Entonces, el futuro de los bancos lleva a que las entidades financieras sean nodos, que son partes de un ecosistema. O sea, son nodos. En el dibujo del centro de esta diapositiva, veis, pues está un banco que está conectado, digamos, a sus proveedores, a sus partners, a sus clientes. O sea, el banco es parte de un ecosistema. Y eso también hace un poco que otros nodos del ecosistema, un poco que pertenecen a otras industrias, pueden ser big techs, pueden ser fintechs, pueden ser retailers, pues hace que la separación entre industrias quede un poco más diluida, digamos, lo hace todo más complicado, ¿no? Y esto, llevándolo al terreno de Open Banking y desde el punto de vista de un banco, o sea, un poco pensar, o sea, yo si soy un banco, ¿por qué voy a abrir APIs, ¿no? Y luego, desde el punto de vista del mercado, ¿por qué tiene que haber una regulación, no? Son los dos fuerzas, digamos, que tienen que encontrar una convergencia, ¿no? Una intersección que sea mayor que cero, ¿no? Digamos que lo que busca un poco el mercado y los reguladores, un poco como impulsando ese interés del mercado, de la industria, más que el mercado comercialmente hablando, ¿no? Son esencialmente dos cosas y siempre son así yo creo que en todas o casi todas, con algunos matices de las regulaciones. Lo primero es la innovación, o sea, a través de la competencia, es decir, vamos a hacer que los servicios financieros sean mejores, haya nuevas oportunidades para los clientes, etcétera. Y el segundo es inclusión financiera, ¿no? El decir, oye, pues servir a los clientes tiene un coste. Para un banco es el coste de la distribución, pues incluye las oficinas, incluye pues unas tecnologías que a veces no son las más modernas y son muy costosas. Entonces, el coste marginal de atender a un cliente es alto. Entonces, lo que decía el mercado, el regulador, un poco empuja es innovación y competencia e inclusión financiera. Entonces, desde el punto de vista nuevo, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Perdón, a ver. Entonces, con APIs abiertas puedo hacer, ¿no? Pues una conexión directa con
mis clientes, ¿no? Pues, y eso es una sustitución tecnológica. Pasamos de las tradicionales conexiones host to host, que sigue habiendo muchísimas, y allí en México y en todas partes hay muchísimas todavía, conexiones host to host con empresas grandes, generalmente, ¿no? Entonces, a través de APIs esto es mucho más económico, y entonces tiene, desde el punto de vista del banco, tiene un valor de negocio y una complejidad, pues, muy reducida, porque realmente técnicamente estoy abriendo APIs, pero no estoy abriendo aquí un tercero las distribuya servicios financieros, sino que yo directamente pongo mis servicios en mi cliente. Luego están los modelos que cumplen mejor los objetivos de innovación e inclusión financiera, que son aquellos modelos que son, digamos, inclusivos o que no son discriminatorios. Es decir, yo, banco, abro las APIs y las utiliza básicamente aquel que tenga una licencia para utilizarlas, que la emite un tercero, que puede ser el regulador, o las doy de forma masiva, como siguiendo una due diligence de cada uno de las fintech o big tech que quiere utilizarlas, pero lo hago de una forma, digamos, intencionadamente masiva, ¿no? Un poco para que, ¿qué pasa? Que siguiendo los modelos habituales, digamos, de la regulación, y que bajo mi punto de vista tiene su sentido, y lo veremos más adelante, explicaré mis razones, ¿no? Tiene un valor de negocio más reducido porque yo no puedo comercializar mis APIs, digamos que los terceros tienen derecho a utilizar las APIs. O sea, para mí como negocio tiene un valor reducido. A lo mejor puedo beneficiarme de que otros, sobre todo si soy un banco pequeño, de que otros bancos compartan los datos de sus clientes a través de APIs. Entonces yo puedo utilizar eso para, a través de inteligencia, ofrecer cosas a esos clientes que no hubiera podido hacerlo si no fuera por estas APIs. Pero tiene una complejidad mediana, por así decirlo. Y luego está, digamos, las grandes alianzas, que eso, pues las alianzas uno a uno que hay, los bancos dicen, yo me quiero hacer un partnership contigo, porque yo beneficio a mis clientes de esta forma, tú beneficias a tus clientes de otra forma, y entonces hacemos esta alianza. Tiene un enorme valor de negocio para el banco, porque un banco es una forma muy buena de captar nuevos clientes o de conseguir mejores ventas, pero tiene mayor complejidad, ¿no? Y casos así conocidos tenéis unos cuantos, ¿no? En Estados Unidos hay muchos y en México, por ejemplo, el de BVA con Uber, ¿no? Y supongo que pongo el ejemplo de BVA porque... Y por último, tenemos el de Banking as a Service, que sería un modelo con mucho valor de negocio y una gran complejidad. Gran complejidad es porque el tercero ya está, digamos, comercializando productos con su propia marca. Y esto tiene una gran complejidad desde dentro del banco, porque tienes que tener tu core bancario en compartimentos, este pertenece a este partner, es otro partner y muchas otras cosas, pero es más complejo. Entonces, ¿por qué una regulación de Open Banking? Pues si queremos los objetivos, ¿no? que persigue el regulador, que es la innovación e inclusión financiera, a través de alianzas uno a uno o a través de Banking as a Services, eligiendo quién va a utilizar las APIs, no se va a distribuir, digamos, a embeber las APIs financieras en el sistema. La única forma es forzando, digamos, a que haya un mínimo común denominador para todos los bancos y que abran esas APIs y entonces así aparecen nuevos actores que pueden ayudar a esa innovación e incremento de la competencia y a una inclusión financiera más masiva. Luego, más adelante hablaremos de qué significa esto en Estados Unidos. Muy rápidamente, ¿dónde está la complejidad de las finanzas abiertas? Dijimos, oye, simplificando mucho la cadena de valor de servicios financieros, tenemos, por un lado, simplificando muchísimo, el producto y la operación, luego está la distribución y, por último, el consumo del producto financiero. Abajo tenéis las funciones, digamos, más conceptuales de negocio, ¿no? Producto, soporte, marketing y ventas, las tecnológicas y las funciones de control. Muy rápidamente, o sea, la complejidad está en que cuando separo la distribución del producto y operaciones, es decir, cuando hay un tercero que está distribuyendo los productos financieros y no es el banco, lo que está pasando
es que hay ciertas funciones que están sucediendo en el tercero, ¿no? O sea, el marketing, las ventas, las operaciones, gran parte del riesgo operacional. O sea, el riesgo operacional, pues lo que se presenta al cliente, toda la parte regulatoria, pasa en el tercero. Entonces, cuando no hay un marco regulatorio eh, adecuado, y la palabra adecuado tiene, es delicada utilizarla porque yo no soy un experto regulatorio, pero cuando hay algo que no está, desde el punto de vista regulatorio, bien cerrado, lo que está pasando es, por un lado, los bancos tienen miedo a hacer partnerships porque no saben controlar bien, o es una forma nueva de controlar los riesgos en ese tercero que está distribuyendo. Y cuando eh, el tercero tiene un interés comercial muy fuerte, como es lógico, digamos, en incrementar el consumo, puede haber muchos desajustes entre estas dos cosas, y es lo que ha pasado en Estados Unidos, como decía antes, con Banking as a Service en los últimos año y medio, 2 años, que ha habido muchas noticias al respecto. Bueno, esto es casi obvio, ¿no? Esto, en este foro, pues ya sabemos que esto no es nuevo, ¿no? Hay muchísimas, digamos, bancos que están abriendo APIs más allá de la regulación. Como ejemplo, bueno, hay más que poner en Google el nombre del banco y poner developers, y aparecen todos los developer portals de unos cuantos bancos. Estos son unos cuantos aleatoriamente, ¿no? Entonces, yendo ya al punto, y me he extendido un poquito en esta parte de visión, ¿qué está pasando con la regulación de Open Banking en Estados Unidos? O sea, esto empezó con la crisis financiera, que hubo una ley que se llama la Dodd-Frank, eh, un poco que se estableció para mejorar los derechos de los consumidores, ¿no? Entonces, se crea también un organismo que se llama la CFPB, que es la Consumer Finance Protection Bureau, la Oficina de Protección del Consumidor Financiero, que en el 2017 crea o publica unos principios para la compartición de datos. Yo tengo digamos, el honor, digamos, de haber sido, yo en ese momento estaba en Estados Unidos y yo estuve participando, no directamente con la CFPB, pero con un organismo que estaba trabajando para la CFPB. Pues yo estaba representando un banco, había otros bancos, algunas fintechs, y estuvimos un poco trabajando en esos principios, ¿no? De cómo tenían que ser esa compartición de datos entre bancos. Pasaron los años, no hubo gran actividad, y en el 2023 sale por fin una propuesta eh, para esta para esta regulación de Open Banking. Es la CFPB que publica esa propuesta, un poco para también pedir, es una propuesta porque pide a los participantes de esta industria, incluyendo los bancos, las entidades financieras, las fintech, cualquiera que pueda estar interesado en que haga comentarios, comente, para más adelante ya hacer una regulación con toda esa información. Y hace muy poquito, hace un par de meses, pues también publica las normas para aquellas organizaciones que quieren ser las que eh, emitan o publiquen o determinen estándares técnicos de Open Banking en Estados Unidos. Un poco más adelante hablaremos de eso. Y se espera que más o menos en octubre de este año se apruebe esa regulación en Estados Unidos, que va a suponer un gran cambio. Entonces, el alcance de esta regulación, es un poco, y lo voy directamente a la parte en español, un poco la descripción que se hace sería es una norma propuesta, de momento, o sea, es una propuesta. Todo lo que vamos a hablar a partir de en este webinar es lo que se propone, todavía no es norma. O sea, pero lo propone la CFPB, con lo cual tiene el 90-95% será exactamente así. Y esa norma afecta a bancos y a otras entidades. Y subrayo lo de otras entidades porque esto es muy importante, porque a diferencia de otras regulaciones, la parte de compartición de datos, en otras regulaciones lo que está pasando es que yo soy un banco y yo tengo que abrir mis datos para que el sistema, otros bancos, las fintech, lo utilicen, por supuesto, previo consentimiento del cliente final. Pero en Estados Unidos se le da una vuelta a eso, más allá. Y que además encaja mucho con peticiones de otros bancos en otras regiones. O sea, yo mismo en el pasado, pues me quejaba
decir, oye, está muy bien y los datos pertenecen al cliente y deben compartirse. Pero yo estaba muy cansado de reunirme con incluso mis clientes o partners o con otras empresas que no eran bancos, pero no compartían sus datos, que también pertenecen al cliente. Entonces, lo que la CFPB propone es que no solamente los bancos, sino que las empresas que tienen datos financieros de clientes, pueden ser los wallet digitales, los neobancos, las fintech, también tienen que compartir los datos. Esto es un cambio muy importante y es muy novedoso y yo creo que va a ser muy positivo para todos, ¿no? Entonces, esta regulación va a poner ciertos datos de transacciones y cuentas a disposición de consumidores y terceros, estableciendo aplicaciones para terceros a la hora de acceder a los datos de los consumidores, incluyendo una forma de protección a la privacidad. Esta norma también proporcionará estándares básicos de acceso a datos. Estándares básicos, como veremos más adelante, a diferencia de otras regulaciones que establecen, dicen, este organismo va a determinar los RTS, que son los Regulatory Technical Standards, que son el detalle técnico de cómo tienen que implementarse el Open Banking regulatorio. Estos no lo hacen así. O sea, la CFPB no lo va a hacer así. Luego contamos cómo lo hace, ¿no? Y bueno, vamos a ir, que si no, se nos está yendo un poco el tiempo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que cumplir y cuándo? ¿No? Digamos, son los dos actores fundamentales. Primero, los proveedores de datos. ¿Quiénes son? Primero, las instituciones financieras, que son los bancos y algunos más que están recogidos en la Reg I de Estados Unidos, que lo escribe muy bien, no vamos a entrar aquí en esto, y los emisores de tarjetas. Y también, comentaba antes, otros facilitadores de pagos. Y esto es un gran cambio. Que decía antes, los neobancos, wallets digitales. O sea, yo no sé, por ejemplo, si cuando esto termine, si se confirma, si, por ejemplo, Apple Wallet va a tener que compartir sus datos, por ejemplo, que esto no hubiera pasado en otra regulación, no ha pasado en la PS2 europea, no, pero podría pasar en Estados Unidos, viendo esto, o los grandes neobancos que hay en Estados Unidos, las fintech, que tengan que compartir los datos del cliente. Estos tienen que cumplir. Desde el punto de vista de terceros, serían los terceros autorizados que puedan acceder a datos de clientes tras obtener su permiso. La palabra autorizado está en rojo aquí porque también el proceso de autorización es diferente. Igual que en otras regulaciones, los terceros son aquellos que el regulador hace un análisis y dice tú sí, tú no, con los criterios razonables y lógicos. Aquí no. En Estados Unidos no quieren que un organismo se encargue de la aprobación de terceros, sino que tienen que ser los propios bancos los que aprueben los terceros, con sus propias ventajas y desventajas, que luego hablaremos un poquito de eso. Y agregadores. Y luego, ¿cuándo pasa todo eso? Igual tal vez se ve muy pequeñito en esta slide, pero cuando se publique la norma, al cabo de 6 meses, habrá la primera ola de proveedores de datos y terceros que tienen que incorporarse ya, tienen que estar totalmente en cumplimiento con esta regulación. Son las entidades depositarias, que son una forma de decir los bancos, más o menos, los que aceptan depósitos, los que tienen licencia para aceptar depósitos, de más de 500 billion en activos, que son los más grandes. Son los JP Morgan, los Wells Fargo, los Bank of America, o sea, los más grandes, no sé, los 10 más o menos más grandes de Estados Unidos. Y también aquellas instituciones no depositarias, o sea, los que no son bancos, que generan más de 10 billion en facturación anual. Y antes comentaba que a lo mejor Apple acaba pasando por aquí también, ¿no? O Google o estos. Ya veremos cómo termina la regulación. Es un gran cambio con respecto a otras. 6 meses más tarde habrá una segunda oleada con los bancos más medianos y ya todas las fintech, para las empresas tecnológicas que manejen ese tipo de datos, todas tienen que abrir. Y luego ya al cabo de un año y medio más tarde, los bancos más pequeñitos y ya mucho más adelante los bancos ya minúsculos, que hay muchos en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene unas 5.000 entidades financieras. O sea, es una escala, una granularidad muy grande, ¿no? Y algunas son muy anticuadas y les cuesta mucho hacer esto y el regulador pues debe tener en consideración eso. Luego, ¿qué se va a abrir y en qué condiciones?
son 24 meses de datos transaccionales de clientes particulares. También, bueno, lo de particulares no lo he puesto en rojo, pero en otras regulaciones no solo son particulares, sino también son empresas. Aquí son solo particulares. Y son saldos y movimientos, información para iniciar o recibir pagos desde y hacia otros bancos, información de llegada de facturas, información de cuentas, y aquí hay un cambio importante que son información, o sea, los proveedores de datos, es decir, los bancos, más o menos, bueno, los bancos y las Big Techs, o sea, pueden, si quieren, es opcional, pueden no dar el número de cuenta, sino dar un token en su lugar. O sea, información tokenizada por motivo de seguridad. También eso tiene, si alguno tiene interés en leerse la propuesta de regulación, como yo sí hago, yo soy así de raro que me gusta leerme estas cosas, porque me leí la ley FinTech en su día y otras de México, pues veréis que hay mucho debate con respecto a esto de los tokens. Luego no se comparte el Social Security Number, que en Estados Unidos tiene implicaciones muy arriesgadas si tienen esa información alguien, y eso. Entonces, muy importante, pero muy alineado con otras regulaciones. La CFPB prohíbe que las entidades proveedoras de datos puedan cobrar por ningún tipo de servicio. Es decir, yo pongo mis APIs y el que las usa gratis. No le puedo cobrar por nada. Eso es consistente con otros. Pero ojo, no prohíbe cobrar por otros servicios más allá de acceso de datos cubiertos por esta norma. Es decir, los servicios que están a la izquierda, los saldos, movimientos, etcétera, de 24 meses, no puedo cobrar si soy un banco. Pero si hago otras cosas, sí puedo cobrar. Si pongo un servicio no sé, de apertura de cuenta o lo que sea, pues eso sí puedo cobrar, por ejemplo. Que eso también es muy consistente con el mercado de Estados Unidos, donde es muy dinámico ese tipo de casos de uso. Los requerimientos básicos de servicio es un poco técnico, ¿no? Pues es una disponibilidad, una performance, digamos, con un 99,5% de disponibilidad, que esto es razonable, teniendo en cuenta, o sea, para una fintech seguramente sea muy mala, pero para un banco que una llamada a un API supone atravesar un montón de cosas dentro del banco, su core bancario, etcétera, pues 99,5 es razonable, no es una cosa muy, muy, muy ambiciosa. En mi tiempo en Estados Unidos, en este negocio, ese tipo de disponibilidad, hablo ya hace unos 5 años, es la razonable, o sea, la que normalmente estás más arriba, pero es un poco, y piden eso, ¿no? Y luego la forma de medir esa disponibilidad es mensual, etcétera, y con un tiempo de respuesta rápida especificado en la norma. Y además deben publicarse un poco esas métricas para que todo el mundo las vea. Los terceros tienen unas reglas parecidas a otras regulaciones, ¿no? Tiene una duración máxima del consentimiento del cliente de 1 año, máxima, pero que dependerá, digamos, de la regulación final, es decir, que ellos no ven que haya un yo de consentimiento indefinidamente a un tercero, sino que tiene una fecha final. Además, el tercero tiene que proporcionar un mecanismo de revocación de este consentimiento. Y luego, además, una vez que vence el consentimiento o se revoca, pues el tercero no puede usar más mis datos y además tiene que borrarlos, ¿no? Y además tiene que ser muy limpio a la hora de pedirme el consentimiento. No puede decir, no puede, digamos, vendérmelo con ventas cruzadas o con alguna cosa más. Tiene que ser muy claro. Si yo quiero tus datos para esto y no te incentivo para que me los des, el incentivo está en esto. Es un tema también muy típico, ¿no? En esto de Open Banking. Y bueno, y eso es un poco, se debe retener información durante un tiempo. Aquí hay 2 cosas importantes, ¿no? La primera, el regulador o ningún otro organismo va a aprobar o acreditar los terceros y darle derecho a ser aceptado por los proveedores de datos. Esto es un cambio y me da la impresión de que estoy contando esto como si fuera un abogado y no soy un abogado, o sea que disculpadme, es un poco, pero es que a la hora de una regulación lo cuento de esta forma, ¿no? Digamos que es un gran cambio esto. O sea, si nos fijamos en otras regulaciones, lo que está pasando es que el regulador o un organismo, un órgano que depende o está señalado por el regulador,
se encarga de valorar quién puede acceder, qué terceros pueden acceder a Open Banking. Y dice, pues tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú sí, por los criterios que establecen, que, bueno, pues hay siguiendo esos criterios que pueden ser de financieros, pueden ser de seguridad lógica y algunos cuantos más. Y eso lo hace un tercero. Y el banco, en cierta manera, lo que hace en esas otras regulaciones es decir, oye, yo lo que hago, yo tengo aquí mi puerta y yo cada vez que tengo una llamada a un API, yo miro, a ver, este API que me llama este está aceptado por el regulador, está en un directorio, ¿qué tal? Sí, venga, entonces puede entrar. Pero yo no me molesto en verificar si ese tercero es válido o no. Y eso, por un lado, desde el punto de vista de los bancos, es muy bueno, porque cuando pasa eso, si el tercero hace algo incorrecto, desde el punto de vista de riesgos, el culpable no es el banco, porque ha sido un tercero el que le ha dado esa, digamos, autorización. Pero en Estados Unidos no lo hacen así. En Estados Unidos lo que hacen es que los bancos tienen que aprobar a los terceros. Tienen que hacerle una due diligence, ¿no? Tienen que verificar que cumplen los requerimientos de seguridad y eso, por una parte, a los bancos les supone un esfuerzo ese proceso, ese procedimiento de aprobación de terceros, tiene que tener personas y todo eso, y por otra parte, también tienen la tentación de poner el listón muy alto, porque dicen, oye, yo no voy a cobrar nada, desde el punto de vista de negocio, no me supone mucho, pero sí me supone riesgo, porque si ese tercero hace algo incorrecto con los datos de los clientes, que están muy protegidos en todas partes, en Estados Unidos también, si hay una filtración de datos, si no alguien consigue las direcciones, los saldos de los clientes, el culpable sigue siendo el banco, porque es el que da autorización, no ha sido el regulador. Esto es un tema muy importante. Un poco y además, o sea, porque puede generar tensiones bajo mi punto de vista, y de hecho en los documentos y la información que hay de la CFPB se ve que hay mucho debate en todo esto. Y lo que pasa es que entonces los bancos tienen que hacer esfuerzo, pero también un poco la CFPB para asegurarse que esto vaya de una manera que no sea todo no. Cuando un banco acepta a un tercero, el resto de los bancos están obligados a aceptar ese tercero. Entonces es un arma de doble filo también. Y estoy añadiendo aquí mi opinión personal, disculpadme. Es que generalmente entre 5.000 entidades financieras siempre hay algunas que tienen un riesgo, un apetito de riesgo demasiado alto, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? Y no hay más que ver cosas, ¿no? De sanciones y tal. Si uno de esos aprueba, todos los demás tienen que aprobar. Pero siguen siendo responsables del control de si pasa algo raro con los datos. Eso yo vaticino que vaya a traer tensiones y a lo mejor la regulación final no está. Y luego, otra parte importante y relacionado con los estándares que comentaba al principio, que es de esta charla, ¿no? Que es algo que la gente no se suele fijar al principio más. ¿Cómo es el estándar? ¿Qué va a ser? ¿El OAuth, el no sé qué, el tal? Eso no está todavía determinado. Lo que sí está determinado es que el organismo que determina esos estándares no va a ser el regulador, sino que el regulador lo que va a hacer está en un proceso de selección y aprobación de qué empresas, qué organismos, mejor dicho, van a ser los que determinen los estándares de Open Banking, estándares técnicos de Open Banking en Estados Unidos. Pues seguramente todos conocemos o muchos conocemos unos cuantos, todos esos se están aplicando y si la CFPB les aprueba, esos serán los standard setters técnicos en Estados Unidos y los bancos y las fintechs y las y las big techs que estén en este juego de open banking tendrán que seguir esos estándares. Entonces, ya un poco para acabar, antes hice una diapositiva un poco muy de estrategia, ¿no? Desde el punto de vista de bancos, casos de uso, de cómo, y decía que por qué no tenía que haber una regulación. Pues, oye, pues tiene que haber una regulación porque si no hay incentivos, digamos, para los bancos, pues porque no hay mucho negocio y además es complejo o medianamente complejo, yo prefiero no hacerlo, salvo que me obliguen. Entonces me obligan, ¿no? Y entonces, o sea, lo que en Estados Unidos va a aprobarse en general, ¿no? Y parece que, vamos,
parece que tiene un valor claro para los clientes, ¿no? Y para los terceros. Pues se da un entorno, unas reglas de juego estructuradas para que los terceros puedan acceder no a unos pocos a través de partnerships y tener que negociar con ellos, sino de una forma más masiva a todos los bancos. Y eso tiene, y seguro que todos conocéis, pues alternativas en Estados Unidos muy conocidas, que muy basadas en screen scrapping, que es muy arriesgado para los clientes. Como sabéis, screen scrapping supone que hay un tercero que tiene, o sea, un agregador que tiene o mi usuario y password o un token, da igual, pero que tiene acceso a toda mi información financiera, a toda, no sin ningún tipo de control. Y además es por tiempo indefinido. Y eso es muy peligroso para los. Entonces, esto lo va a mejorar, ¿no? Seguro. No está la intención. Y luego, esta propuesta, y esto es una valoración subjetiva personal mía, ¿no? Un poco, es decir, esto va a suponer para los bancos en Estados Unidos un mayor valor de negocio, porque el hecho de que también entren en el juego las fintechs y las big techs, eso también es muy interesante para los bancos. Y que por fin, o sea, yo comparto, pero comparten todos, no solamente yo, ¿no? Y hablo un poco desde un punto de vista muy banco-centric, pero es un poco como lo estoy contando, ¿no? En este momento. Y entonces habrá mayor interés, ¿no? Por esa parte. Entonces, por eso se ha hinchado esa burbuja, ¿no? Un poquito hacia la derecha. Pero por otra parte, aumenta la complejidad, porque los bancos siguen siendo los que tienen que aprobar a los terceros. No pueden decir, desde el punto de vista de riesgos, me lavo las manos porque hay un tercero, ¿no? Que es el regulador que los aprueba. Y, y es por eso que esa burbuja tiene esta forma. Y dicho esto, bueno, agradeceros mucho vuestro tiempo. Me da la impresión de que me ha quedado esta charla muy regulatoria, muy tal, pero también era el objetivo. En otra ocasión seguramente estaría encantado de contaros más cosas de negocio, cosas de oportunidades de casos de uso, etcétera. Pues muchas gracias, por vuestra atención. Estoy en mute. No, la verdad es que Héctor, nos tienes a todos anonadados, o sea, la calidad, el contenido, y nos traes con la cabeza volando. O sea, te lo queremos súper agradecer. Y aquí tenemos un par de preguntas con las que quisiéramos empezar. La primera de Alexander es, ¿por qué hay riesgo operacional con el potencial de crecer? Digo, eso venía de las primeras slides. Sí, claro, sí, muchas gracias, Alexandre. O sea, cuando con Open Banking, si tienes un tercero que está distribuyendo servicios o productos financieros, hay muchas actividades operacionales que no suceden en el banco, sino que suceden en el tercero. Unas de ellas son muy cercanas a riesgos. Por ejemplo, si alguien va a hacer una transferencia a través de un tercero y no hay una regulación contundente que diga las reglas estrictamente de eso, exactamente para eso, digamos que lo que el cliente hace en el tercero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista, no está, el banco no se cubre operacionalmente de esos riesgos. A ver, por ejemplo, voy a ser un poco más claro, a ver si lo consigo. Si tengo, o sea, el típico PDF que tenemos en una web que explica los derechos y las obligaciones que tienen los clientes y los bancos cuando hace esa operación, que yo lo veo en mi web de mi banco antes de cada operación, ahí acepta las condiciones. Si eso pasa a un tercero, el banco no sabe, o sea, puede creer, puede acordar, puede hacer un contrato, pero no sabe que realmente ese PDF está colgado y que tiene ese contrato. Es una de las facetas del riesgo operacional que crece si no hay una regulación que ayude de una forma clara a contenerlo. Y perdóname, Alexandre, si no he sido, porque es un tema bastante. Lo del riesgo operacional es todo cumplimiento legal, reputacional, muchas cosas que cuando abres la cadena de valor, pues incrementa, ¿no? Ese tipo de riesgos. Muchísimas gracias. Oye, esta es un poco mía. Sabemos que Estados Unidos fue muy adoptado por tema de mercado, ¿no? Entonces, primero, ¿quiénes fueron los principales actores
que empujaron a que se adopte el Open Finance en Estados Unidos. Y haciendo un poquito la comparativa, porque pues allá se movió primero el mercado y después llegó la parte de la regulación. ¿Qué figura tú crees que necesitaríamos en México para poder empujar esta adopción de mercado? Uy, es muchas gracias por la pregunta, pero es muy difícil de responder. En Estados Unidos pasó, como dices, y pasa un dinamismo muy fuerte de mercado, con una fuerte inversión y con un apetito, digamos, de fintech enorme, y ha habido muchas turbulencias por el camino, y ha entrado el regulador, digamos, a ejecutar lo que tenía que haber hecho hace muchos años. En el caso de México, yo un poco tirando un poco de mi experiencia un poco previa y en México, un poco, eh, a mí lo que me parece que sería el momento de dar el mismo paso que Estados Unidos, a lo mejor. Yo me meto y, perdón a todos, si hay algún regulador o alguien escuchando esto, no me quiero meter en nadie, ¿no? En ningún trabajo de otros, pero igual que en Estados Unidos había un marco general con la Dodd-Frank, esa ley, ¿no? Y en México hay un marco también un poco, la ley FinTech, ¿no? Si no recuerdo mal, de hace unos 5 años aproximadamente. Y luego y ahora va a salir la sección 1033, que es esta, de Open Banking, en Estados Unidos, que rellena, ¿no? y detalla y baja y empuja el Open Banking. Tal vez sea el momento, ¿no? Pero eh, a mí me parece que es un movimiento más de regulador ahora mismo, en mi opinión, que de mercado, porque la actividad fintech y la actividad innovadora en México es muy alta, como todos sabemos. Muchísimas gracias. Aquí un pequeño comentario que estaba genial el tema de cobro por servicios de valor agregado, porque pues al final nos llamó muchísimo la atención que no vaya a haber un tema de una contraprestación. La siguiente, cuando estabas hablando de que los bancos iban a seleccionar el tema de los proveedores, aquí la pregunta salió que si se tiene que certificar. No, la regulación no dice nada, o sea, no hay una certificación. Si te refieres, Alexandre, a una certificación por parte del regulador, o sea, tener un sello de ser un tercero certificado, la regulación no dice nada de eso. No hay que hacerlo. Lógicamente, en los bancos, dentro de los bancos, pues en ese proceso, igual que hay sus vendor risk management, pues habrá su proceso de aprobación de terceros. Muchísimas gracias. De Marianita. Muchísimas gracias, Héctor. En tu opinión, ¿cuáles son los fundamentalmente las convergencias y las diferencias entre Open Banking y Embedded Finance? Para mí, en mi opinión, es un tema de nomenclatura. Muchas veces hablamos de Open Banking, Open Finance, Embedded Finance, con diferentes significados de diferentes países o incluso diferentes empresas, organizaciones dentro de ese país. Para mí, Open Banking es desde el punto de vista del banco. Yo abro el banco. Y para mí, Embedded Finance es lo que ve el cliente. O sea, yo soy el cliente y yo veo que las finanzas están embebidas, están en todas partes. Yo puedo acceder a mis servicios financieros en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Y están embebidas. Para mí es un tema de perspectiva. Los bancos, yo si estoy dentro del banco, me abro. Si soy el cliente, lo que yo percibo es que las finanzas están en todas partes, están embebidas. Padrísimo, muchísimas gracias. De Rich dice, dado que el proceso de aprobación de terceros queda en manos de los bancos, ¿podrían algunos bancos establecer barreras excesivamente altas que limiten la innovación y el acceso al mercado? Gracias, Ricardo. Bajo mi punto de vista, tal y como está la propuesta, pues parece que sí. Parece que sí. Lo que pasa, como también decía, es que como hay muchas entidades en Estados Unidos y si una de ellas aprueba a ese tercero, todos los demás tienen que aprobarlo o explicar, porque digamos que la carga de la prueba cae en el banco. O sea, si de las 5.000 hay una que aprueba un tercero, las 4.999 tienen que aprobarlo o explicar por qué no lo aprueban al regulador. Y es un poco tricky todo, un poco tricky todo esto porque efectivamente puede, y es una opinión personal, o sea, puede ser un problema para el objetivo principal de impulsar la innovación de Open Banking, pero por otra parte, también es verdad que entre 5.000 es fácil que haya alguna, digamos, que deje entrar, ¿no? Y entonces ya van todos. Muchísimas gracias.
De Jorge. Héctor, disculpa, ¿puedes repetir el nombre de la regulación en Estados Unidos? Sí, claro, mira, la voy a escribir aquí en el chat, si lo puedes ver. La voy a decir Dodd-Frank, que es el nombre genérico, y la sección es esta, Section 1033. Muchísimas gracias. De Alex Maldonado. Muy buena charla, muchísimas gracias. ¿Qué opinas de los hubs integradores de proveedores de datos para facilitar la interconexión? ¿Se va a permitir en Estados Unidos? ¿Cómo van a ser regulados? Sí se permiten explícitamente, sí, bueno, según la propuesta, insisto, o sea, puede cambiar, pero esto no parece que vaya a cambiar, pero explícitamente se permiten. Eh, Estos no sé en qué figura de regulación querían, porque estos no serían proveedores tecnológicos, me parece a mí, ¿eh? Esto habría que verlo con más, desde el punto de vista legal, con más detalle, pero no serían terceros, sino que serían proveedores tecnológicos. Y de hecho, creo recordar que en algún punto de la regulación en Estados Unidos y otras regulaciones, por ejemplo, la chilena que comentamos antes, un poco pues se menciona como una opción válida, sobre todo pensando en esas entidades que son más pequeñas y que no van a invertir, porque es caro, ¿no? Desarrollarse APIs y todo eso y tener un hub de integración que te permita integrar tu bajo coste y una forma estándar es algo permitido y que visionado para entidades, al menos, potencialmente para todas, pero para las más pequeñas. Muchísimas gracias. Y John aquí, ¿cómo se llama? Que nos iba a acompañar aquí moderando, pero se sintió un poquito mal y fue justo quien nos ayudó a contactarte, Héctor. Entonces, mil gracias. Nos pregunta, ¿la inversión que se requiere debe de recuperarse con nuevos negocios o a través de tarifas por consultas a los terceros? Sí, o sea, la CFPB, en cuanto a esta regulación, es muy explícito que por estos servicios, o sea, los que mencionaba antes de saldos, movimientos, esos datos, por esos no se puede cobrar. O sea, en Estados Unidos, salvo que cambie la versión definitiva, por eso dice explícitamente que no se puede cobrar. Sí se puede cobrar por los servicios premium, que me parece que alguien comentaba por algún sitio, ¿no? Es decir, yo puedo desarrollar otras cosas, o sea, aprovechando que tengo que montar esa infraestructura, esa tecnología, pues yo lo que hago es, tengo estas cosas que son gratis, pero tengo estas otras que sí puedo cobrar y dar más servicio. Y en otras regulaciones, no la de Estados Unidos, lo que sí pasa que bueno, pues, por ejemplo, los movimientos de datos, pues los estándares técnicos regulatorios exige compartir estos datos. Pues si además quieres, por ejemplo, la geolocalización de donde haces la compra, pues yo te cobro un poco más. Entonces sí te cobro, ¿no? Entonces ahí saldrá el ingenio, lógicamente, del desarrollo de negocio de las entidades financieras, de las fintech, de las big tech, un poco para conseguir que esto sea rentable, que es su trabajo, ¿no? Como es lógico. Súper. Nos encanta lo conciso que nos puedes dar todas las respuestas. Y de Rich otra vez, ¿qué implicación tiene el límite de un año en el consentimiento para el acceso a datos? ¿Tendrán que implementar procesos automáticos de renovación de consentimiento? O sea, sí, o sea, las implicaciones tiene que, si yo doy mi consentimiento digamos, a una fintech a que acceda a mis datos ¿no? de Banorte, por ejemplo, voy a decir un ejemplo cualquiera, em, si no se renueva esta aprobación, al cabo de un año se corta. Directamente Banorte cierra el grifo. Y perdón por utilizar un nombre concreto de un banco, que no quiero señalar a ninguno, ¿no? Pero este banco se cierra, no le va a dar más información a esta fintech. Entonces la fintech, cuando eso pasa, en el flujo un poco de APIs habitual, digamos, cuando tú haces las renuevas, que se dice técnicamente renuevas el token, ¿no? Un poco pues le pides de nuevo al banco autorización, el banco me presenta a mí como cliente, oye, ¿tú accedes a que esta fintech no sé qué? Yo vuelvo a decirle que sí y ya está. Y eso efectivamente proceso automático. Mil gracias. Y Patti nos acompaña desde Guatemala, entonces es nuestra única no mexicana aquí. Sé cuál es el mayor reto que ha tenido Estados Unidos con la implementación de Open Banking. Sí, Estados Unidos o sea, es quizá, y en mi opinión, y me parece que no me equivoco, el sitio del mundo donde ha habido hasta ahora
mayor impulso, innovación a Open Banking sin ser regulatorio. O sea, a la actividad de la conectividad a través de API como terceros pueden proporcionar, distribuir servicios financieros y terceros sin ser bancos. Dicho esto, en estos pues, aproximadamente 10 años que lleva Estados Unidos con esto, ha habido turbulencias. Y antes comentaba en los últimos 2 años unas fuertes turbulencias, problemas, digo, retos, como un poco, sobre todo por la parte regulatoria. Antes comentaba, el hecho de que el regulador no apruebe, no acredite, no ponga un sello que diga qué terceros pueden participar, eso hace que el riesgo, que el control de riesgos lo tenga que tener los bancos. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay bancos con más apetito de riesgo, con menos apetito de riesgo, bancos que son demasiado cerrados, otros que son demasiado desde el punto de vista regulatorio, no técnico ni de negocio, abiertos. Y ha habido grandes problemas en los últimos 2 años en algunos modelos de negocio específicos cerca de los del banking as a service, ¿no? Del marca blanca, entidades pequeñas, ¿no? De las grandes de todo. Entonces, ahora, esos son los retos que ha tenido el Open Banking no regulatorio. El Open Banking regulatorio que empieza ahora, que va a ser un poco, en mi opinión, ya veremos, ¿no? Pero una chispa que acelere todo esto de forma masiva, está por ver, ¿no? Lo veremos cuando lo aprueben. Muchísimas gracias. Aquí, Ale, por parte del banco para certificar el tercero, no nos queda como muy claro la pregunta, si no puedes poner un poquito el comentario. Y con esto ya cerraríamos. La verdad es que todos estamos así. Es que nos contesta sector al segundo, súper preciso, súper todo. Entonces, Bueno, muchas gracias. estoy checando mi WhatsApp, que me están llegando también por aquí. Todos, así de que todos están poniendo que es súper tema, que padrísimo. Héctor es el número uno. Bueno, muchas gracias. Estamos súper agradecidos y yo con esto lo cerramos. Fede, ya ves, te digo que nos están llegando todavía. Fede, él está en Consentus, él es colombiano y él está en Consentus en UK. Y él fue el que nos dio justo todo este framework de gobernanza que te había platicado antes. Y pregunta, ¿crees que el modelo implementado en Estados Unidos es fácil de aplicar en otros países? Pues, o sea, implementar, en mi experiencia, ya no por Estados Unidos, sino porque, como comentaba antes, yo he trabajado, digamos, en Open Banking en varios países, ¿no? Un poco o sea, implementar los modelos nunca es fácil, nunca es porque implica esfuerzo, implica un poco costes, digamos, para los actores que participan. A mí, o sea, yo creo que el modelo de Estados Unidos, comparándolo con otros, me parece que desde el punto de vista regulatorio es más fácil porque ellos no se meten a aprobar, como decíamos antes, los terceros. Me parece que me parece que es sabio, pero es una opinión personal, de nuevo, en la parte de decir, oye, yo no voy a ponerme a decir cuáles son los estándares técnicos. Yo voy a decir, lo que voy a hacer es buscar organizaciones que lo hacen y esas empresas lo van a hacer. Yo no voy a meterme en el medio del mercado. Entonces, a mí me parece que es una forma hábil, desde el punto de vista regular, de impulsarlo. Me parece que es una forma hábil. No es decir, yo, digamos, arbitro, pero no participo, ¿no? Y, o sea, en otros países, a mí, vamos, la palabra fácil, insisto, ¿no? Es la que me chirría porque nunca es fácil, lamentablemente, ¿no? Son mover muchos bancos, hacer una cosa, no es fácil. Pero hay cosas que yo creo que Estados Unidos ha aprendido, digamos, de otras regulaciones de Open Banking y cosas que son muy particulares suyas y ya veremos si son mejores o peores que las mejores o peores. Es una palabra relativa, ¿no? También, pero ya veremos cómo va, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí obviamente seguimos con las porras, que es el número uno, que muchísimas gracias por todo el conocimiento. Es que a este le conozco yo, el que dijo lo número uno ese es amigo, entonces no cuenta. O sea, la verdad es que estamos súper impresionados. Alex pregunta, ¿cómo van a participar las Big Tech, la GAFA, y cómo podrán conectarse y solicitar datos de las instituciones financieras y viceversa? Pues seguro que aparecen, o sea, hay varias formas, ¿no? Seguro, una directamente, cualquiera de los actores, sean las Big Techs o los bancos, accediendo directamente a las APIs de otros. Poco probable que sea la forma masiva de hacerla porque es costosa, porque realmente digo, oye, si es una forma estándar, yo prefiero tener
¿sabes? Un proveedor especializado que lo haga, yo no lo construyo, me sale mejor tener un as a service que lo haga un tercero, ¿no? O sea, la forma natural de hacerlo es, ¿sabes? Que no sea directamente el banco o la fintech o la big tech, sino que sea a través de una fintech, un proveedor especializado que ayude a toda esa agregación, ¿no? Digamos. Eh, o sea, yo creo que un poco por experiencia y un poco lo que suele hacerse en otros sitios es el modelo. ¿Qué pasa? Que las entidades más grandes antes tienen ya sus developer portal, tienen ya sus APIs, tienen equipos grandes trabajando en todo esto. Y entonces está por ver cuáles de ellas van a optar, digamos, por hacerlo directamente, porque sean capaces de construir valor, digamos, por acceso directo a otros bancos o a las big techs, ¿no? Porque seguramente pase, seguramente pase que haya bancos que digan, negocien con una big tech y digan, oye, yo además de las APIs regulatorias, yo quiero que tú me des esta información, está el cliente y yo hay algún tipo de alianza y hay un tal. Y entonces eso seguro que es una conexión directa, ¿no? No a través de un tercero. Muchísimas gracias. Y ya pues aquí es puros agradecimientos, ya con esto. El último piloncito. En tu opinión, ¿el Open Finance promueve la inclusión financiera o con el análisis de información de gente bancarizada es muy difícil promover productos para gente que no está bancarizada? Además, los bancos en México tienen esa data desde hace décadas y la inclusión financiera no ha mejorado a grandes pasos. Gran Yo creo pregunta, que Jorge, para sí, cerrar esto. muy buena pregunta, Jorge, muchas gracias. Sí promueve la inclusión financiera. Aparecen terceros que pueden dar servicios a clientes no bancarizados, que suelen ser personas que tienen pocos recursos, en muchos casos, ¿no? Y lo pueden dar a un coste marginal muy bajo. O sea, un banco, yo tirando de mi experiencia de banca, para que un cliente sea rentable tienes que conseguir, desde el punto de vista económico, no humano, claro, desde el punto de vista económico, tienes que conseguir un número de dólares al año para que ese cliente individual sea rentable. Si no prefieres, bueno, sabes, pues no están tus objetivos, digamos, básicas de negocio. Si tienes una fintech que accede a a datos y a iniciación de pagos, sí puedes crear modelos. A los bancos que tengan cuentas, como muchos bancos en México, que tienen cuentas de un tipo determinado, que tienen muy poco servicing, tienen como derecho como cliente a muy pocas cosas, pero esos servicios te los da la fintech directamente. A un coste, como decía, marginal muy bajo, porque tiene toda la tecnología en la nube, porque no tiene oficinas, porque bla, bla, bla. Entonces, yo estoy convencido de que sí ayuda mucho a la información, a la inclusión financiera. Ay, pues Héctor, con esto ya cerramos y la verdad es de que te agradecemos muchísimo todo el conocimiento, toda la estructura y la verdad el que estés colaborando con nosotros y yo creo que te estaríamos buscando para un conversatorio ya un poquito más abierto. Ya estudiamos todo lo que nos acabas de mandar y regresamos contigo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron para poder seguir avanzando y seguir aprendiendo y gracias por ese engagement. Pero esto lo lograste tú, Héctor. La verdad es que muchas gracias. Estamos súper agradecidos contigo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, gracias, John, por habernos hecho esta intro y traernos a Héctor. Gracias. Bueno.